Me da muchísimo gusto que estemos todos aquí. Como se ha podido, quiero decirles que este evento ha sido algo muy especial, primeramente por nuestra maravillosa ponente que tenemos el día de hoy. Estamos todos muy orgullosos y siéntanse muy orgullosos de tener una gran científica mexicana a la que yo le tengo un gran cariño, un gran afecto y sobre todo mucho respeto por todo lo que en ciencia hace. Quiero decirles que, como ustedes saben, algunos de ustedes, pues este evento se nos complicó pues por la altísima demanda que tuvimos. De hecho, nos hubiera gustado poder recibir más gente. Tuvimos que dejar a muchísima gente fuera porque evidentemente, pues como ustedes ven, el auditorio tiene un cupo y no está en nuestras manos poder meter más por temas de protección civil. Pero les quiero dar a ustedes la más cordial bienvenida. Me permito presentar. Soy la nutrióloga Alicia Ramírez Huerta y tengo el honor de ser la presidente de la Asociación Mexicana de Nutriología, AMENAC. Entonces, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a tener un gran evento porque, insisto, tenemos una gran científica mexicana que a mí personalmente su trabajo, su investigación me apasiona, me encanta y sin más voy a permitir presentarla. La doctora Torres, estoy hablando de la doctora Nimbe Torres y Torres, ella ha trabajado por 38 años como investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La doctora Nimbe Torres y Torres realizó sus estudios de bioquímica en la Facultad de Química de la UNAM. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y de doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Finalmente, realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica de la Bowman Gray School of Medicine en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ha sido acreedora a múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el premio GlaxoSmithKline, premio Grupo Óptico Lux Funsalud en diabetes, ganadora del premio al mejor trabajo de investigación en 4 ocasiones, ¡wow!, y al mejor artículo de investigación publicado, otorgado por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud en 6 ocasiones. Es Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2007, 2016, 2017. Se llevó todo. Premio Panamericano Bimbo 2008, Premio al Mejor Trabajo Innovador por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 2011, Premio en Investigación en Nutrición en 8 ocasiones del Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud. Premio Maximiliano Ruiz Castañeda 2018. Pertenece al Sistema de Investigadores Nacionales nivel 3 desde el 2008. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, eso es maravilloso, pertenece a la Academia Nacional de Medicina, a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, a la American Society of Nutritional Science, a la American Society of Biochemistry and Molecular Biology y a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 160 artículos a nivel internacional, 16 capítulos de libro, fue directora científica de ILSI México y formó parte del Consejo Científico de Unilever Latinoamérica. Consultora de United States Soybean Sport Council, ha dirigido 24 tesis de licenciatura, 11 de maestría y 14 de doctorado. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Dietética y Nutrición y de posgrado en la Universidad La Salle. Tutora de posgrado de Ciencias Biomédicas, Ciencias Bioquímicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas y Ciencias Biomédicas de la UNAM. Participación en el comité editorial de la plataforma Hablemos Claro. Como resultado de sus investigaciones, tiene una patente otorgada en el 2017 sobre el desarrollo de portafolios dietarios para el tratamiento de pacientes con síndrome metabólico. Parte de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, forma parte del consejo editorial de la revista Nutrients. Sus áreas de interés son la nutrigenómica, la nutrigenética y la microbiota intestinal y su efecto por los nutrimentos. Yo creo que nos queda claro por qué hay tanta gente en el auditorio y por qué fue un pleitazo lo de la inscripción, ya lo entenderán, ¿verdad? Tenemos una gran investigadora y les pido un fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias. Me da mucho gusto ver muchas caras jóvenes y que estén interesadas en estas áreas. Muchas gracias, Alicia. De verdad es que ha sido un honor conocerte y que me hayas invitado a participar aquí. Bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que hemos estado aquí haciendo en el Departamento de Fisiología de la Nutrición. Hace unas semanas me invitaron a dar una plática de alimentos funcionales, otra de nutrición translacional, otra de microbiota, y entonces dije, bueno, si tenemos bastante tiempo, voy a juntar todas estas presentaciones, hacerla una, para que ustedes vayan entendiendo cómo ha ido evolucionando la nutrición. Entonces, por eso le puse a mi título Importancia de la nutrigenética, nutrigenómica y microbiota en la obesidad y diabetes, y lo que se llama nutrición transnacional. Y ahora vamos a ver todas las definiciones. Ven ustedes que generalmente lo que conocemos de la nutrición es la epidemiología de la nutrición. ¿Cuántas personas con obesidad tenemos? ¿Cuánta desnutrición? Eso es importante y seguirá siendo importante. Sin embargo, la nutrición ha ido evolucionando y cuando llegó la biología molecular a los laboratorios de nutrición se empezó a crear el concepto de nutrición molecular para después, con las definiciones del doctor Ordovás, esto se dividió en dos áreas muy importantes, nutrigenómica y nutrigenética, para alcanzar la nutrición individualizada y la nutrición translacional. Vean que durante esta evolución hemos ido incorporando diferentes conceptos, alimentos funcionales, prebiótico, microbiota y portafolios dietarios. Entonces, a través de mi presentación vamos a ir viendo todos estos conceptos y por qué son importantes para la nutrición. ¿Y qué es la nutrición translacional? Es cómo pasar de la investigación a estudios clínicos al mundo real. Porque sí es importante los estudios clínicos, pero aquí deben ser doble ciego, controlados, con placebo, etcétera, etcétera. Pero nosotros en el mundo real no vivimos así. Entonces, realmente, si estas estrategias sirven, estas estrategias nutricionales, las debo de aplicar al mundo real. La nutrición translacional debe de estar compuesta de ciencias de la nutrición, tecnología de alimentos y ciencias de la salud. Esto no siempre se lleva a cabo. Muchos en algunas áreas de la tecnología de alimentos no saben de nutrición, los de salud no saben de nutrición, los de alimentos no saben de salud. Entonces, deberían estas tres áreas integrarse más para poder trabajar en conjunto y desarrollar, por ejemplo, aquí, comercialización de productos, prevención de enfermedades, futuras guías dietarias, asuntos regulatorios y también patentes. México es uno de los países que tiene menos patentes autorizadas, entonces es importante que nuestra investigación, y no es malo, ya a partir del 85 el gobierno aceptó que las patentes pertenezcan a los institutos y se reconozcan a los investigadores. Entonces, por eso es muy importante la parte de la nutrición transnacional. Y vean que la evidencia científica ya con más regulaciones que tenemos actualmente debe ser de alta calidad, que se prueben en individuos sanos, individuos en riesgos y también individuos con una enfermedad. Ahora, esta está un poquito más complicada, no se les vaya a olvidar la anterior porque vamos a estar viendo a través de la plática, pero esta escalerita me gustó mucho. Esta tecnología del Technology Readiness Level la desarrolló la NASA para medir la madurez de un proyecto particular. Y entonces vean ustedes que están aquí, tenemos desde la investigación el nivel 0, la investigación científica, que para mí es la más importante. Tenemos la investigación aplicada, aplicaciones prácticas, prueba de conceptos, investigación científica, desarrollo de patentes, escalamiento a planta piloto, evaluación económica, aplicación a gran escala y operaciones comerciales. Entonces, esta tecnología pues se lleva aproximadamente de 10 a 15 años, si no es que más. Entonces, tenemos que cumplir con todo esto para realmente desarrollar alcanzar la madurez de un producto. Y, por ejemplo, aquí en el instituto, ya vamos como en la tercera patente, desarrollamos un producto para el control del síndrome metabólico, que llegó hasta este nivel. Entonces, en mi presentación vamos a ir hablando de los conceptos y también de los niveles, para que no se vayan a hacer bolas. Entonces, vamos a hablar del nivel 0, que es la investigación básica de nutrigenómica y nutrigenética, y es para mí la más importante. ¿Por qué? Porque
con estas herramientas, con esta nueva área de la nutrición, nosotros vamos a saber los mecanismos de acción de los nutrimentos a nivel molecular. ¿Cuántas veces en México hemos escuchado de que un alimento cura en enfermedades? Pues no, realmente los alimentos no curan enfermedades, sino que nos ayudan a la prevención de enfermedades o nos ayudan a controlar enfermedades. Pero es muy importante. Entonces vamos a ver, empezando con las definiciones. La genómica nutricional se divide en dos áreas muy importantes, la nutrigenómica y la nutrigenética. No se confundan. Al principio nos costaba trabajo porque las definiciones no estaban muy claras, pero la nutrigenómica estudia los mecanismos de acción de los nutrimentos y estudia el efecto de los nutrimentos sobre el transcriptoma, o sea, todos los genes que se van expresando, las proteínas y los metabolitos. Y por otra parte, la nutrigenética estudia el efecto de la variación genética que modifica la absorción, la utilización, la tolerancia e inclusive el requerimiento de alimentos y nutrimentos. Entonces, ahora sí, ya con esto yo puedo decir que un alimento pueda tener un efecto, porque ya estudié el efecto de los nutrimentos en el transcriptoma, en el protoma, metaboloma, y esto es muy importante. A pesar de que tenemos aproximadamente de 20 a 25 mil genes, fíjense, tenemos bastantes, tenemos pequeñas variaciones en nuestro genoma, y esas variaciones hacen que yo tenga una absorción, una utilización, una tolerancia diferente. Inclusive hay gente que no les gusta la piña o el mango o algún alimento les cae pesado, y eso es por eso, porque tenemos pequeñas variaciones en nuestro genoma que hacen que nosotros respondamos de diferente manera. Si yo les diera a ustedes una dieta especial, todos van a responder de manera diferente. Si es muy eficaz mi dieta, sí se van a ver, pero vamos a tener una gran variación, lo vamos a ver más. Ahora, ¿cómo saber si un alimento tiene un efecto en la salud? Ven ustedes que cuando nosotros comemos, pues vamos a tener muchos nutrimentos, vitaminas, azúcares, compuestos bioactivos, que todos van a entrar al interior de la célula a través de transportadores, de receptores, van a activar receptores, y estos van aquí a activar a esos factores de transcripción. Los factores de transcripción, desde el punto de vista de nutrición, son los sensores de los nutrimentos en el interior de la célula. Entonces, cuando yo como, se van a activar algunos factores de transcripción muy específicos, ya sea cuando como azúcar, o cuando como grasa o proteína. Y estos factores de transcripción se van a unir a regiones muy específicas de nuestro DNA, y esto va a hacer que yo esté en un equilibrio entre la salud y la enfermedad. Obviamente, si yo como mucha grasa saturada de azúcar, pues voy a estar activando factores de transcripción involucrados en la lipogénesis, y este desequilibrio se va a perder, y entonces voy a estar induciendo genes que van a estar sintetizando los triglicéridos. Entonces, por eso es muy importante que comamos adecuadamente. Ahora, la evidencia científica que me pide: estudios in vitro, estudios en animales y estudios clínicos. Nunca hay que despreciar uno de estos pasos, porque a mucha gente se ha oído nutrólogas que dicen, es que lo hizo en animales, pero ahorita vamos a ver por qué es importante. Cuando yo hago estudios in vitro, puedo exactamente ver qué nutrimento afecta cierto tipo de células, cómo las modifica y qué liberan, o si hay una situación inflamatoria o algo. Pero aquí yo no puedo decir todavía que un nutrimento tenga un efecto en especial. He visto muchos artículos donde hacen estudios in vitro y dicen que un alimento tiene efecto antihiperglucémico, antidiabético, anticancerígeno y antidiabetogénico. Eso no existe. Si tuvieran los nutrimentos esos efectos, pues no tendríamos ni diabetes, ni cáncer, ni obesidad. Entonces, realmente los estudios in vitro nos dicen para ver cómo regular un nutrimento en cierto tipo de células. Los estudios en animales son muy importantes. ¿Por qué? Porque los estudios de nutrigenómica no los puedo hacer en humanos. ¿Por qué no los puedo hacer en humanos? Porque si yo quiero estudiar el efecto de un nutrimento en el cerebro, no le voy a quitar el cerebro a la persona. Si quiero ver el efecto del nutrimento en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo o corazón, pues no puedo extraer el corazón de los humanos. Por eso son muy importantes los estudios en animales, porque aquí me van a ver cómo los nutrimentos pueden regular muchas vías metabólicas y qué pasa en el tejido adiposo, qué pasa en el hígado, qué pasa en el corazón. Y los estudios clínicos obviamente son mucho más caros,
No todos los investigadores llegan a los estudios clínicos porque, a diferencia de mis animalitos sí se portan bien. Todos vienen de un mismo background genético, los tengo controlados en jaulitas, comen lo que yo les diga, pero los humanos no. Entonces los humanos son más complicados, aunque la persona tenga un índice de masa corporal de 40, te va a decir que él casi no come. Entonces, porque además te mienten. Entonces, los estudios clínicos controlados doble ciego, con placebo, como nos los piden todas las regulaciones, son difíciles de llevar a cabo. Pero debo de llegar hasta este nivel para decir yo que un nutrimento o un alimento tiene un efecto sobre la salud. Ahora, voy a estar hablando de algunos alimentos que hemos estudiado, porque si yo me enfocara a uno, pues nos podríamos echar aquí una semana, ¿no? Entonces vamos a ver, una de las proteínas que hemos utilizado, que hemos estudiado mucho, es la proteína de soya. ¿Y por qué? Fíjense que nosotros estamos en el, mi esposo y yo en el departamento de bioquímica en la Universidad de Madison, y ahí estudiamos metabolismo de proteínas, y cuando llegamos a México, queríamos estudiar si los diferentes tipos de proteína hacían alguna diferencia. Entonces, estando buscando los diferentes tipos de proteínas de origen vegetal, la que encontrábamos que tenía una calificación química de 1. ¿Qué quiere decir una calificación química de 1? Que tiene la cantidad de aminoácidos que le da una digestibilidad y que crecen los animalitos o las personas al mismo ritmo que una proteína de origen animal. Entonces empezamos a utilizar la proteína de soya. Vimos aquí que no solamente por su patrón de aminoácidos, sino también por sus isoflavonas, estos van a tener un efecto muy interesante en el páncreas, disminuyendo la secreción de insulina. Y entonces la insulina va a activar este factor de transcripción SRBP1, de sus siglas en inglés, Esteric Regulatory Element Binding Protein 1. Este podríamos decir que es un factor de transcripción malo. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo aumentado, me va a aumentar muchas enzimas lipogénicas. Entonces, lo que vimos aquí, que la proteína de soya disminuía este factor de transcripción, y esto a su vez disminuía otras enzimas, como la sintasa de los ácidos grasos, la enzima mágica, la esteroidoenzima desaturasa, todas las enzimas involucradas en la síntesis de triglicéridos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando observamos los higaditos de estos animalitos, veíamos que tenían menos hígado graso. Entonces, es una buena estrategia para disminuir el hígado graso. Alrededor del 70% de las personas con obesidad tienen hígado graso. Entonces, un cambio de proteína podría ayudarnos a disminuir el hígado graso. También encontramos que las isoflavonas, principalmente la genisteína, en el músculo activa MPK y aumenta la oxidación de ácidos grasos y no disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, es una manera de cómo estudiar un alimento. Obviamente, aquí están todas las referencias. Tenemos que tener una evidencia científica, y eso nos ha tomado como 15 años. Y seguimos encontrando cosas muy interesantes entre los diferentes tipos de proteínas. Otro de los alimentos de mis favoritos es el nopal. Cuando yo me empecé a buscar en la literatura internacional qué había del nopal, pues no había nada. ¿Por qué? Porque el nopal solamente lo consumimos en México, y si yo quería ver la actividad antioxidante, sí, yo veía que la composición del nopal, cuánto tenía de fibra, cuánto tenía de casi no tiene nada de proteína, veía mucho sobre la composición, pero no sabía si tenía un efecto benéfico para la salud. Es un alimento que lo hemos comido por tradición o por costumbre, pero no sabemos si tiene un efecto benéfico para la salud. Lo primero que vimos es que, vean, estos son individuos que consumen una dieta alta en grasa saturada y como hay una intolerancia a la glucosa, que es glucosa aquí, pero cuando consumimos nopal, se disminuye esta intolerancia a la glucosa. Aquí está la referencia del artículo, para si ustedes lo quieren ver con detenimiento, y no voy a hablar de todo el artículo, pero este ya es el mecanismo de acción que hemos encontrado. Aquí vimos el nopal en un modelo de obesidad, y vemos que el nopal disminuye ciertas bacterias malas para nuestro intestino, y esto hace que disminuye el lipopolisacárido. Ya cuando entre a la parte de la microbiota les voy a decir, bueno, les voy a adelantar un poquito.
Fíjense que hay en la pared celular de las bacterias gram negativas hay un lipopolisacárido y es altamente antigénico. Entonces, cuando yo tengo más bacterias gram negativas, se va a liberar mucho lipopolisacárido. Este entra a través de las barreras de las células epiteliales y este lipopolisacárido produce lo que el doctor Cani denominó como endotoxina metabólica, es que es una inflamación de bajo grado y esta inflamación se ve en el hígado, en el tejido adiposo y lo vimos en el cerebro, pero cuando incluíamos al nopal en la dieta, disminuía la inflamación de bajo grado en el hígado, en el tejido adiposo y en el cerebro. Pero también este lipopolisacárido, una de las cosas que yo me pregunté, ¿cómo es que un alimento pueda disminuir la intolerancia a la glucosa? Entonces los mecanismos moleculares son muy interesantes. Este lipopolisacárido estimula este receptor, a los toilar receptor 4, y los toilar receptor 4 estimulan a TNF-alfa, que es una citocina inflamatoria. Cuando yo he subido mucho de peso, tengo obesidad, ya se denomina una inflamación de bajo grado. Ya tengo un aumento de estas citocinas inflamatorias y este TNF-alfa fosforila la serina 307 del sustrato de receptor de insulina y esto hace que la señalización de la insulina sea incorrecta y por eso me produzca intolerancia a la glucosa. Entonces ahora sí ya sé el mecanismo por el cual el nopal tiene un efecto. También el nopal tiene un índice glucémico bajo, que lo vamos a ver más adelante, disminuye esta incretina de sus siglas en inglés glucose insulinotropic peptide, que disminuye la secreción de insulina, este factor de transcripción lipogénico, la lipogénesis y los triglicéridos. Entonces, ahora sí, cuando vean a sus pacientes, les van a explicar por qué deben de comer nopal. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, otro alimento que me ha gustado mucho es la semillita de chía, porque es rica en ácido linolénico. Fíjense que estas semillitas ya las consumían desde nuestros antepasados, los aztecas, y se las llevaban en largas travesías. Lo que encontramos aquí, evaluamos por cromatografía diferentes tipos de semillita y vemos que realmente es rica en ácidos grasos omega 3. Y que vimos cuando veíamos los genes, no alcanzo a ver muy bien, los genes lipogénicos, veíamos que con la semilla de chía disminuye ese RBP1, que acuérdense que es el malo de la película ahorita, y también su gen blanco, la sintasa de los ácidos grasos. Entonces, una de las cosas era cómo es que la semillita puede tener un efecto benéfico para la salud. Entonces, vean, esta es la estructura del ácido graso omega 3. Esta entra a través de un transportador en la membrana y regula un factor de transcripción que es PIPAR-alfa. PIPAR-alfa podríamos decir que es el bueno y SRBP es el malo. ¿Por qué SRBP es el malo? Porque aumenta, ¿qué? Dijimos, la lipogénesis. Y CPT y PIPAR-alfa aumenta la oxidación de ácidos grasos. Entonces, cuando yo quiero adelgazar, yo necesito que esté aumentada PIPAR-alfa para oxidar los ácidos grasos. Entonces, lo que encontramos aquí es que esta semillita activa PIPAR-alfa, que aumenta la oxidación de ácidos grasos, por eso cuando yo consumo las semillitas no se me acumula la grasa tanto en la llantita, porque activan mucho la oxidación de los ácidos grasos. Y por otra parte, bloquean ese RBP1. Entonces es muy interesante cómo los nutrimentos pueden regular diferentes factores de transcripción. Muy interesante. Y ahora sí van a saber qué le van a decir a su paciente. Cuando ustedes consuman semillita de chía, va a activar PIPAR-alfa, va a disminuir ese RBP1, por una parte va a activar la oxidación de ácidos grasos y por otra parte va a disminuir la lipogénesis y por eso me van a disminuir los triglicéridos cuando yo coma la semillita de chía. Estos, así de esta manera, se describen los mecanismos de acción de los nutrientes a nivel molecular. Ahora, es muy importante que, como dicen las nutrólogas, tenemos que seguir la recomendación. He visto gente con su botella de agua como una taza de semilla de chía. No, tiene grasa, o sea, son grasas buenas, pero cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Entonces, máximo se deben de comer 2 cucharadas de semillita de chía. Para que ustedes tengan esto. Lo pueden poner en yogur, etcétera. Ahora, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho
cuando oigo a las nutrólogas, eso, discúlpenme, pero luego siento que me pongo mal porque yo decía, empiezan a recomendar la dieta mediterránea. Ok, sí, díganme si todos consumimos la dieta mediterránea, nuestro salmón y nuestro vino y nuestro... No, realmente no. Nosotros somos los hijos del maíz y del frijol. Pero yo decía, bueno, entonces nos recomiendan el salmón. Sí, es cierto, tiene bastantes omega 3 de cadena larga, como el DHA y el EPA. Y entonces, las primeras preguntas que me hicieron, bueno, ¿cómo lo hicieron nuestros antepasados si el salmón no se da en México? El salmón que comemos es de Canadá, el que viene de Noruega y el que viene de Chile. Pero en México no se da el salmón. Y entonces decía, pues, ¿cómo lo hicieron nuestros antepasados? Obviamente se comía pescado en las regiones de la República Mexicana donde se da el pescado. ¿Y qué hacían con los otros pobres que no tenían al alcance el pescado? Pues cuando empezamos a ver, vean ustedes que la semilla de calabaza me dio una gran impresión porque tiene bastante ácido rico. Entonces eso me hacía recordar por qué la gente en la calle había vendedores de semillitas, de diferentes tipos de semillitas, porque miren, son ricas en ácido rico y cuando analizamos la semilla de calabaza, también tiene pocas concentraciones, pero tiene ácidos grasos de cadena larga como el EPA y el DHA. Entonces vean ustedes que la recomendación de ingesta del DHA son de 500 miligramos. Las semillitas nos proporcionan 133 miligramos de DHA y 97 miligramos de EPA. El salmón obviamente nos va a dar más, pero nuestro cerebro solamente requiere 2.4 a 3.8. Entonces yo creo que por eso nuestros antepasados vivían sin ningún trauma y todos tenían un buen cerebro, porque comían sus semillitas y con esto les alcanzaba para el requerimiento de los ácidos grasos de cadena larga en el cerebro. Ahora, el frijol. Les presento aquí mis frijolitos que coseché este verano y son realmente una buena fuente de fibra y de proteína. Desgraciadamente en México se ha disminuido mucho el consumo de frijol. Entonces vamos a ver ahorita rápidamente por qué es importante. Vean que el frijol es una leguminosa y los frijoles contienen almidones resistentes. Yo cuando empecé a estudiar el frijol le decía, a ver, ¿qué es eso de almidones resistentes? Pero vean ustedes que son, estos almidones resistentes se les llama así porque resisten la digestión en esta parte de nuestro tracto digestivo. Y los frijoles empiezan a hidrolizar en esta parte de aquí. Actúan como si fuera una fibra soluble. Entonces, por eso debemos de consumir frijol, porque activan de una manera muy interesante la microbiota intestinal. Entonces, vean que las cáscaras también de frijol, la que hemos estudiado en el frijol negro, tiene antocianinas. Ese color negro nos habla de que tiene antocianinas y que también tiene actividad antioxidante. En otros estudios que hemos hecho también vemos que tiene un efecto muy importante en el colesterol. Vemos que los frijoles son ricos en fibra. Una taza de frijoles contiene aproximadamente 15 gramos de fibra. Es un alimento bastante rico en fibra y además tiene un índice glucémico bajo. Entonces, por eso es importante que las personas que tienen diabetes tipo 2 o que quieren evitar los picos postprandiales de glucosa consuman frijoles. ¿Por qué es malo que nos suba tanto la glucosa? Que tengamos esos picos postprandiales de glucosa a las 2 horas de que comamos algo. ¿Por qué? Porque también en esa etapa se van a empezar a formar muchas especies reactivas de oxígeno y estas especies reactivas de oxígeno la mitocondria la van a dañar y esto nos va a causar un empeoramiento de la diabetes. Entonces, por eso es importante que nosotros evitemos esos picos postprandiales de glucosa, no solamente las personas con diabetes tipo 2, sino nosotros también, para cuidar nuestro páncreas y no estar estimulando para que secrete insulina. Ahora, vean ustedes aquí, trabajo lo hice en colaboración con una doctora de la UNAM y ella estaba haciendo un aislado del frijol, un concentrado de frijol, pero yo quería estudiar todo el frijol completo. ¿Por qué? Porque si yo hago extractos o concentrados, le estoy quitando todos esos hidratos de carbono, todos estos almidones resistentes. Entonces, vean aquí, este es nuestro control. Cuando consumieron el concentrado de frijol, sí bajó la glucosa, pero cuando consumieron el frijol entero, vean que casi no hay picos. Pues sí se ven los picos correos, pero no tanto con una dieta normal. Entonces, por eso es importante
que consumamos el frijol. Aquí tenemos en el instituto un aparato de resonancia magnética nuclear. Entonces, lo que hace, antes medíamos la grasa corporal por métodos bioquímicos, pero ahora metemos este aparato de resonancia magnética nuclear a todo el animalito, ya sea a la ratita o al ratón, y nos miden la cantidad de grasa corporal o de masa magra. Y vean ustedes que los que consumieron frijol tienen poca grasa, alrededor del 10% de grasa. Cuando yo consumo mucha grasa saturada, obviamente me aumenta la grasa corporal, pero estos animalitos que habían consumido la dieta de grasa, aún con la grasa, disminuyeron la cantidad de grasa por el consumo de del frijol. Entonces, por eso es importante que consuman ustedes los frijoles, porque ha disminuido mucho el consumo de frijol en México. Ahora aquí ya vemos, este es un resumen, que la cáscara de frijol tiene, por ejemplo, flavonoides y saponinas que nos ayudan a disminuir el colesterol y los triglicéridos. El frijol tiene proteína, es una buena fuente de proteína, carbohidratos y fibra. De estos 41 gramos de los hidratos de carbono, 25 o 26 son almidones resistentes. Y estos almidones resistentes pues, le van a servir a nuestra microbiota intestinal, aumentando esta bacteria que es Rominococcus bromi, que estas ahorita vamos a ver en la parte de la microbiota, que es muy interesante el papel que juegan las bacterias. Y estas bacterias pues van a producir ácidos grasos de cadena corta que nos van a ayudar a mantener la estructura de las células epiteliales. Ahora, aquí tenemos el frijol y el maíz, y yo le puse aquí la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque siempre nos hablan que debemos de consumir carne y proteínas de origen animal, pero en nuestra población, acuérdense que tenemos 60 millones de personas con pobreza extrema, entonces que se alimentan no necesariamente de carne. Entonces aquí, con una de las estudiantes del doctorado, queríamos ver qué pasaba cuando después de un periodo de desnutrición, me voy a pasar para no, pero si no, no me oyen. Entonces, si no, no alcanzo a ver. Vean que cuando yo tengo un periodo de desnutrición, esta es la vía de señalización. Esto no me voy a detener aquí, pero lo que pasa es que no se lleva a cabo una síntesis adecuada de proteínas, porque estoy desnutrido. Y recuperamos a estos animalitos con una combinación de frijol negro y maíz o puro maíz. Y vean que cuando hacemos la combinación de frijol negro más maíz, se empiezan a activar muchas vías de señalización que aumentan la síntesis de proteínas. Entonces, por eso es importante que nosotros comamos esa combinación de proteínas, el maíz y del frijol. ¿Por qué el maíz no lo podemos comer solito? Vean ustedes estos animalitos, déjenme ver si los tengo en la siguiente diapositiva. Aquí está. Este es en el periodo de desnutrición, les dimos una dieta muy baja en proteína y después siguieron consumiendo maíz. Entonces vean que cuando yo consumo puro maíz, yo ya no, en un periodo de recuperación nutricia, ya no me recupero bien. Pero si yo consumo proteína de origen animal como es la caseína, o proteína de soya, o frijol, o combinación de frijol o maíz, la recuperación es igual. Entonces, muy interesante que haciendo estas combinaciones de proteína podemos también tener una buena recuperación nutricia. Y una de las cosas que encontramos aquí, siempre he oído yo que decían que las leguminosas, y están, si ustedes ven el patrón de aminoácidos de las leguminosas, su aminoácido limitante es la metionina. Entonces yo decía, bueno, eso será más malo si yo estoy viendo que no es la proteína tan malo, pero tiene el aminoácido metionina, es el limitante. Ven que eso le da un plus a nuestras leguminosas. ¿Por qué? Porque la metionina es el precursor de la homocisteína. Entonces, si yo consumo alimentos ricos en metionina, me van a producir más homocisteína y esto es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, eso es un plus de las leguminosas porque tienen su aminoácido limitante, la metionina. Y vean ustedes, los que consumieron caseína, empieza a aumentar la homocisteína, pero los que consumieron proteínas de origen vegetal, maíz, la combinación de maíz con frijol, proteína de soya, la homocisteína está por abajo. Entonces es importante que haciendo estas combinaciones de proteínas podemos disminuir el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Los hongos
Actualmente nos hemos metido un poco a los hongos, están muy interesantes, son una buena fuente de antioxidantes. Nosotros ahorita estamos estudiando el huitlacoche, que tiene este color negro que tienen estos hongos, nos habla de que tiene bastante actividad antioxidante. Y esto es muy bueno porque nos ayudan a atrapar las especies reactivas. Vean ustedes que por los estudios ya de espectrometría de masas nos dice que los hongos tienen vitaminas y aquí tiene estos metabolitos secundarios como son principalmente los terpenos. Y esto es muy interesante, fíjense que no tienen mucha grasa, tampoco tienen una buena cantidad de proteína también. Una de las cosas que interesantes, el trabajo lo hicimos en colaboración con la Universidad, el posgrado de Puebla, y ellos estaban utilizando un extracto, y entonces al estar yo leyendo la literatura, algo que me llamó mucho la atención, que hizo un japonés, es que vio que de los hongos se aíslan las estatinas. Las estatinas se utilizan para bajar el colesterol. Entonces lo que quería demostrar esta doctora era ver si el consumo de hongos nos podría disminuir el colesterol. Entonces aquí probamos sus extractos. Son un modelo de hipercolesterolemia donde le medimos el colesterol en el hígado, lo tienen alto. Cuando les damos la simvastatina empieza a disminuir el colesterol, pero cuando les dábamos el extracto de estos hongos, de Ganoderma lucidum no es comestible. Hay algunos extractos sí. Esto se da en la corteza de los árboles, es muy duro, pero tiene estos compuestos terpenos que nos ayudan a bajar el colesterol. Entonces, por eso es importante, ahorita estamos estudiando algunas setas, también el huitlacoche, y no me acuerdo cuál es el otro hongo, para ver si todos los hongos se comportan de la misma manera. También vemos que los hongos pueden tener un efecto prebiótico. Fíjense que los hongos tienen betaglucanos, como la avena. Entonces, estos betaglucanos nos pueden ayudar a modificar la microbiota, aumentan las bifidobacterias, aumenta principalmente a Akkermansia mucinifera, que es una de las que más hemos estado estudiando, y aumentan también los antoácidos. Entonces, por eso es importante que nosotros consumamos hongos. Ahora, ¿qué edulcorante debo de consumir? Aquí es toda una controversia que no me voy a meter en eso. Me voy a meter en los buenos, en el bueno. Y hicimos aquí toda una chica que del TOC de Monterrey, que estuvo haciendo una estancia de 2 años con nosotros para realizar su doctorado, y ellos también habían estado estudiando un concentrado de aguamiel. No se le puede hacer miel de aguamiel o miel de otra cosa, porque las mieles solamente provienen de las abejas. Entonces les puede decir un concentrado de aguamiel. Y lo que vimos aquí, esto inclusive ya fue una de las voluntarias aquí, vean que el consumo de estos aguamieles, de estos concentrados de aguamiel, disminuyen los picos postprandiales de glucosa y también modifica importantemente la microbiota. No me quiero detener ahorita hasta que no empiece con el concepto de microbiota. Y lo que vimos que una de las bacterias que más aumentaba con el consumo de estos concentrados de aguamiel era Akkermansia mucinifera y Bacteroides uniformes. Ahora, otro de los alimentos que hemos estado estudiando y que es muy interesante, la miel, este era nuestro edulcorante de hace muchos años. México es uno de los principales exportadores de miel, principalmente a Europa, principalmente a Alemania. Sin embargo, aproximadamente el 95% de las mieles están adulteradas. Entonces, por eso es muy importante que sepamos qué mieles escoger, ¿no? Las mieles muy buenas son muy espesas. Hay una miel mantequilla que es muy espesa, que parece una mantequilla por el color y todo eso. Hay otra miel, la melipona, que la hemos estado estudiando, es una miel específica de unas abejas que no tienen el... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Bueno, eso. Entonces, y esas no pican, y entonces una miel muy cotizada en Yucatán. Desgraciadamente, el litro de la miel melipona cuesta alrededor de 3,000 pesos. Y bueno, la estuvimos estudiando, y vean qué interesante, estuvimos estudiando muchos edulcorantes: sacarosa, glucosa, fructosa, miel, mascabado, sucralosa, glucosa exterior, stevia, y el que yo vi más interesante fue la miel.
Entonces vamos a ver, porque fíjense que cuando yo vi la composición de la miel, pues digo, tiene que tener azúcar, pero lo que tiene muy poquito es sacarosa. La sacarosa es un disacárido y entonces tiene muy poquito de sacarosa, tiene de otros monosacáridos, pero tiene muy poquito de sacarosa. Y lo que hemos visto nosotros, los edulcorantes que encontramos más dañinos, por eso tiene que bajarle el azúcar, nuestra población tiene que bajarle importantemente el azúcar y también a la sucralosa, porque vemos que las dos, tanto calóricos como no calóricos, producen una inflamación de bajo grado, intolerancia a la glucosa, pero la miel no. Entonces probablemente es porque a pesar de que tiene varios azúcares, tiene muy poca sacarosa. Y vean que la abejita, cuando empieza a succionar en las diferentes flores, tiene enzimas en su cuerpo que van a producir, déjenme ver acá porque si no, no veo, tienen la glucósido-oxidasa. Y esta nos va a formar gluconolactona, pero se libera peróxido de hidrógeno. Entonces, por eso, cuando le ponen a los pacientes con diabetes miel, disminuye el crecimiento de bacterias, porque tiene actividad antibactericida. Probablemente uno de los mecanismos es que produce peróxido de hidrógeno. Y además tiene actividad antioxidante y actividad antiinflamatoria. Aquí lo primero que hice, empezar, esto fue muy interesante, todas las dudas que tengo, yo siempre me hago muchas preguntas y es lo que debe hacerse un investigador, de que oye tantos mitos. Y entonces, a ver, primero este es mi grupo control, medimos aquí la actividad antioxidante. Esta es la sacarosa, que es la azúcar de mesa, el jarabe caro, que yo me acuerdo que desde chiquita nos dijeron que era miel caro. Y no es miel, es un jarabe alto en fructosa. Entonces, cuando medimos la actividad antioxidante, casi no tiene, pero vean cuando medimos la actividad antioxidante de la miel mantequilla o la miel melipona, vean qué actividad antioxidante tiene tan alta. Y lo que dije, bueno, si tiene actividad antioxidante y no es tan mala, vamos a medir el lipopolisacárido. ¿Por qué dijimos que el lipopolisacárido era malo? Porque nos desarrollaba una inflamación de bajo grado. Entonces yo quiero, las personas que tienen un índice de masa corporal menos de 25, tienen muy bajo el lipopolisacárido. Entonces vean aquí en este grupo control, el lipopolisacárido de los animalitos y en los humanos, el lipopolisacárido está muy bajo. Pero vean con el jarabe de caro o con la sacarosa, cómo se aumenta rápidamente el lipopolisacárido, pero con las mieles no. Y entonces dije, ¿cómo la miel puede disminuir este lipopolisacárido? Entonces vean, aquí estas son las células epiteliales que están en el intestino, y lo que hace es que aumenta la IgA secretora. La IgA secretora es una inmunoglobulina dimérica, como si tuviera dos bracitos, y por uno atrapa un lipopolisacárido y por otro atrapa otro lipopolisacárido. Entonces vean que la IgA secretora con sacarosa o con el jarabe caro disminuye la IgA secretora, pero cuando yo consumo mieles legítimas, aumenta esta IgA secretora. Entonces esto nos habla de que por ese es el mecanismo por el cual tiene una actividad antiinflamatoria el consumo de mieles legítimas. Vimos aquí algunos parámetros de diferentes edulcorantes. Vean aquí, están los triglicéridos. La miel fue el que menor produjo los triglicéridos. Aquí está la sacarosa. El que menor colesterol total produjo. Aquí está la miel, aquí está la sacarosa. Y que el menor colesterol L lo produjo, y aquí está la sucralosa. Vean cómo la sucralosa aumenta significativamente las concentraciones de colesterol L. Ahora, otro de los proyectos que hemos estado, que también fue el proyecto de doctorado de una de mis alumnas, fue el efecto benéfico de una combinación de alimentos de la dieta prehispánica. Pues sí, porque yo tenía, esa era mi duda, cuando yo me iba a la literatura, pues no encontrábamos nada de nuestra dieta tradicional, porque no había investigación. Entonces, hicimos una combinación de alimentos, nopal, frijol, maíz, jitomate, semillas, y encontramos ya el mecanismo de acción, principalmente disminuye la expresión de genes lipogénicos y también tiene un efecto muy importante en la microbiota intestinal y disminuye la inflamación del tejido adiposo, cerebro, hígado. Probablemente nuestros antepasados no tenían tanto necesidad, consumían más de 10 veces antioxidantes que lo que estamos consumiendo actualmente. ¿Y
¿Qué es lo que vemos? Una mejor funcionalidad del adipocito, disminución del estrés oxidativo, disminución de la estatosis hepática, mejora el equilibrio de la microbiota intestinal y disminuye la endotoxina metabólica. Con todos combinando. Pero ya vimos que el nopal también lo hace. Muy probablemente pueda ser debido al empate al nopal, pero también, por ejemplo, al frijol también. La suma de todos. Y la suma de todos. ¿Y en la misma proporción o alguno que, por ejemplo, el nopal tiene que ir en mayor proporción? No, aquí tuvimos un pequeño problema porque así como los humanos tenemos requerimientos de nutrimentos, los animalitos también. Entonces yo no puedo, una vez desarrollamos un recetario de nopal y me dio risa porque llegó un joven y me dijo, yo consumí todo lo que decía en el nopal. Y había en este recetario sopas, guisados. Por cierto, lo pueden conseguir en internet, está de libre acceso. El recetario nopal Nimbe Torres, y entonces pueden ir viendo todas las recetas. Pero este joven desayunó, comió y cenó nopal. ¿Ustedes saben qué es lo que le pasó? Pues le dio diarrea, obviamente. Entonces, por eso tenemos que jugar mucho con las proporciones para no pasarnos del requerimiento. Porque si nosotros damos más de un exceso, aunque el alimento tenga un efecto benéfico, aquí, por ejemplo, el nopal no pasó del 5% de la dieta, del roedor, porque si no, que vamos a ver que le iba a dar al animalito diarrea. No pasamos del requerimiento de la suma de todos los alimentos, que no pasara del requerimiento de proteína y de grasa y todo, para que pudiéramos ver un efecto benéfico, ¿no? Entonces, ahora sí seguimos con las definiciones. Ya vimos los mecanismos de acción de los diferentes alimentos. Yo quisiera mostrarles más, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Y para eso nos sirve la nutrigenómica, para conocer los mecanismos de acción de los nutrimentos a nivel molecular y ahora sí, tener una evidencia científica que lo respalde. ¿Qué es un alimento funcional? Fíjense que este concepto lo desarrolló Japón en 1980 cuando empezó a tener problemas de obesidad, que son las hebritas, pero tenían también sus problemas de salud. Y aunque no existe universalmente una definición, yo tomé una definición dada por la American Dietetic Association, Canadá, Europa y Japón. Canadá, Europa y Japón fueron los países pioneros en este concepto de los alimentos funcionales, donde empezaron a estudiar los alimentos y vieron si realmente tenían un efecto benéfico para la salud, y entonces ya le podían llamar funcionales. Entonces, ¿cuál es la definición? Son alimentos que además de aportar un valor nutricio, proveen beneficios específicos sobre la salud o reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Esta definición es muy importante. Tiene que cumplir las dos cosas: aportar un valor nutricio y tener un beneficio sobre la salud. Entonces aquí alguien me decía, no, es que todos para los alimentos son funcionales. No, algunos son esenciales. Por ejemplo, si yo no consumo mis cantidades adecuadas de vitamina C, que me va a dar una enfermedad que es el escorbuto. Y en casos muy extremos, la muerte. Por eso es un nutrimento esencial. Sin embargo, la soya la puedo o no la puedo comer, pero existe suficiente evidencia científica que respalda que tiene un beneficio para la salud, y entonces por eso se considera un alimento funcional. Y la EFSA en Europa considera a la soya como un alimento funcional. Esto lo tengo que demostrar. Una amiguita me dijo, oye, mis galletitas de avena con semilla de chía son funcionales. La amiguita, no. Tienes que demostrar realmente que tienen un beneficio sobre la salud. Ahora, otro concepto, prebiótico. Los prebióticos son hidratos de carbono no digeribles que inducen el crecimiento y o actividad microorgánica, y lo puse en negrito, que contribuyen al bienestar del huésped, así como la definición de alimentos funcionales. La de prebiótico debe de cumplir estas dos cosas, que buscan el crecimiento y actividad de microorganismos comensales y que contribuyen al bienestar del huésped. Entonces, cuando de repente yo veía en algunas presentaciones prebióticos, me salían con la raíz de achicoyo o con la alcachofa de Jerusalén. Dígame, en México, ¿quién consume eso? Entonces yo empecé a poner en mis diapositivas alimentos mexicanos ricos en fibra, como la zanahoria, el aguacate, el ajo, que es rico en inulina, la cebolla también, que es rica en inulina, los nopales, los frijoles, el plátano verde y la jícama. ¿Por qué hago énfasis en el plátano verde?
A los mexicanos nos gusta mucho el dulce y los dejamos hasta que se pongan negritos. Obviamente que estamos comiendo más azúcares sencillos. Cuando yo consumo un plátano verde, tengo más hidratos de carbono complejos. Entonces, por eso yo lo debo de comer aquí. Por eso los italianos consumen su pasta al dente. Porque nosotros ya comemos la sopita de fideo muy cocida. No debe de estar tan cocida. ¿Por qué? Porque a las bacterias que están en nuestro intestino les gusta, a las buenas, les gusta estar cortando todos estos hidratos de carbono complejos. Y entonces, si tú ya le das mucho azúcar, ya vas a activar otro tipo de bacterias. Entonces, por eso es importante que consumamos el plátano verde o la pasta al dente. Ahora, vamos a empezar un poquito en la parte de la microbiota, que es muy interesante. Ya tenemos como 5 años estudiando la parte de la microbiota. Pueden consultar algunos, tenemos como 10 artículos de la microbiota y nutrición. Por cierto, acabamos de publicar una revisión de la dieta y la microbiota. Por si la quieren revisar, está muy digerible. Y vamos a ver cuáles son las funciones de los microorganismos en nuestro organismo. Generalmente habíamos asociado a las bacterias con algo malo, que nos llevaban y nos sacaban un exudado faríngeo y veían que teníamos Staphylococcus aureus. Entonces, pero realmente no. Las bacterias juegan un papel muy importante en la conservación de la salud y en la prevención de enfermedades. Ven ustedes que la microbiota tiene 3 funciones desde el punto de vista de nutrición, tiene muchas, pero ahorita desde el punto de vista de nutrición es metabólica, rompimiento de hidratos de carbono complejos no digeribles, producción de ácidos grasos de cadena corta y síntesis de vitaminas. Protectiva, pero esto es muy importante, ¿eh? Porque cuando nos dan el antibiótico, pues sí, obviamente si tenemos una gastroenteritis, nos dan el antibiótico, dejamos disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta y también la síntesis de vitaminas. Y tiene una función protectiva, previene el establecimiento de microorganismos patógenos. El moco, si ustedes ven el intestino, la parte de dentro está formada de un moco y de ahí se van a alimentar algunas bacterias. Previene el establecimiento de microorganismos patógenos, este moco, las Stye-Johnson, que son las uniones estrechas que existen entre una célula epitelial y la otra. Si estas uniones que están aquí no está la celulita bien unida, se van a separar y por ahí van a entrar las bacterias o el lipopolisacárido. Entonces, por eso es muy importante que tiene una función protectiva, trófica, modula la diferenciación y proliferación celular del epitelio del intestino. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo hacen las bacterias ese papel? Entonces, es un dibujito para que ustedes vean, aquí está nuestra microbiota intestinal. Y toda esta microbiota intestinal va a tener alrededor de 1000 especies diferentes. Y cada microorganismo que ustedes ven aquí en la microbiota intestinal va a tener un DNA. Y este DNA va a codificar para diferentes genes. Y estas bacterias codifican para genes que se van a encargar de degradar los hidratos de carbono. Y hasta ahorita entendí, por eso es importante que tengamos y mantengamos nuestras bacterias benéficas para la salud, porque a pesar de que nosotros tenemos 25,000 genes, tenemos muy pocos que codifican para estas enzimas, pero hay bacterias que tienen hasta 200 genes, una sola bacteria que puede codificar para estas enzimas degradadoras de carbohidratos. Entonces, si a mí me dan antibiótico y todo por alguna enfermedad, pues estoy destruyendo todas estas bacterias, por eso luego me pueden dar prebióticos y coma frijoles, imagínense frijoles y sin microbiota, pobre gente, una distensión abdominal, flatulencia, todo, pobres. Entonces, por eso son importantes nuestras bacterias. Vean, ellas se van a encargar, todos los alimentos que consumimos, los frijoles, las manzanas, van a tener todos estos hidratos de carbono y que las bacterias se van a encargar de romper todos estos enlaces para producir ácidos grasos de cadena corta. Ahora vean ustedes por qué es importante la microbiota intestinal. Porque pues, nos va a mantener una salud. Vean ustedes que nos sirve como sistema de defensa contra patógenos, extracción de energía de los polisacáridos, diferenciación de las células epiteliales,
modulación de la respuesta inmune. Esto es lo que yo quiero tener. Sin embargo, cuando ya no como adecuadamente, cuando como muchas o tengo alguna enfermedad, vean en la inflamación, en el cáncer, diabetes, obesidad, pues ya va a haber un desequilibrio de mi microbiota. Este desequilibrio de la microbiota se le denomina disbiosis. Ya mi microbiota va a estar en una disbiosis. Ahora, como les comentaba, ¿por qué es importante la microbiota en la nutrición? Vean ustedes, este es mi intestino, y aquí adentro van a estar todas las bacterias, y estas bacterias se van a encargar finamente de romper todos estos enlaces de los hidratos de carbono complejos, de los frijoles, de las lentejas, del plátano. Esto lo van a hacer porque nuestros genes no lo pueden hacer, lo hacen las bacterias, y de las plantas, de lo que comemos, e inclusive de la leche, ¿no? Por eso es bien importante conservar nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué estudiar la microbiota y la nutrición y los alimentos? Vean ustedes que los cambios en la alimentación pueden explicar hasta el 57% de la variación estructural de la microbiota intestinal. Entonces, todo lo que comemos se va a ver reflejado en nuestra microbiota intestinal. Acuérdense que tenemos aproximadamente 2 kilos de bacterias en nuestro intestino. Así que subieron 2 kilitos, se lo pueden atribuir a su microbiota, ¿no? Entonces, vean ustedes que el consumo de carnes, no por la grasa saturada, que esto ha sido un mito, sino porque las carnes rojas tienen carnitina, colina y me acuerdo, y esto se ha asociado con una disbiosis de la microbiota, una inflamación de bajo grado, el consumo de frutas y verduras inhiben este desequilibrio de la microbiota, el consumo de azúcar aumenta la disbiosis de la microbiota, el consumo de grasa saturada provoca una disbiosis del consumo de ácidos grasos omega 3 y de cadena larga, pues nos disminuye esta disbiosis. ¿Y qué es la microbiota? Esto se le debe dar al principio, pero ya se me pasó. Se refiere a la población de microorganismos que coloniza un medio ambiente específico. Siempre se refiere uno a la microbiota intestinal, sin embargo, la microbiota la podemos tener en la nariz, la oral, la de la piel. Ahorita estamos haciendo un estudio muy interesante en la piel, cómo las bacterias de la piel son muy diferentes del tracto gastrointestinal, y también tenemos microbiota urogenital. Por eso los niños que nacen por cesárea o por vía vaginal tienen diferentes microbiotas. Por eso les recomiendo a los jóvenes que no tengan niños, traten de tener sus hijos por vía vaginal, porque ahí los niños empiezan a colonizar con las bacterias de la madre. Inclusive hay una doctora que empezó, los niños que nacían por vía cesárea, empezó a untar la microbiota de la vía vaginal a los niños para que rápidamente colonizaran con la microbiota de la madre. Ahora, aquí viene la parte, ¿cómo debo de estudiar un alimento? De repente yo oigo que la microbiota se puso de moda y todos son expertos en microbiota, ¿no? Pero, ¿qué me dice un alimento? Estúdiame, tal vez tenga yo un efecto en la microbiota intestinal. Todos estos compuestos. Vean ustedes aquí que nuestro nopal tiene ácidos fenólicos, flavonoides, vitamina A, vitamina C, oxalatos, fibra soluble, fibra insoluble, el mucílago que le da la viscosidad al nopalito. Por eso no se la tiren, por favor, porque ahí viene la fibra soluble. Todo esto, ¿qué me decía? Todos estos grupos, cuando yo los puse aquí en esta, ¿qué me está diciendo? Primero, pues tengo actividad antioxidante. Todos estos grupos hidroxilo de los flavonoides, los ácidos fenólicos, la vitamina A y la vitamina C, me están diciendo probablemente tengo actividad antioxidante. Cuando me voy a buscar las trabas internacionales, pues no aparece el nopal. Entonces, lo primero, y estos compuestos, la fibra soluble y la insoluble, pues me están diciendo, probablemente yo tengo un efecto importante en la microbiota, pero pues nadie lo sabe. Entonces, primero lo que hicimos, medir la actividad antioxidante de alimentos mexicanos. Aquí me llegó una agradable sorpresa. Aquí utilizamos nuestros alimentos controles como el té verde y el café, que sabemos que tiene alta actividad antioxidante, pero vean ustedes que aparece la vainilla, que es de origen mexicano, el cacao también, que tiene bastante actividad antioxidante, el chocolate chapaneco, inclusive tiene el chocolate chapaneco, tiene más actividad que un chocolate alemán.
Entonces, pues realmente tenemos alimentos muy ricos en antioxidantes, pero no lo sabemos. Y que en nuestro nopal está, espérenme, ¿dónde está el nopal? El nopal está como por aquí, que también tiene bastante antioxidante. Y tienen estos alimentos mexicanos mayor actividad antioxidante que los que conocemos normalmente, como el jitomate o los frutos rojos, tienen mayor actividad antioxidante. Hace unos años vino el doctor Maret y es un especialista en frutos rojos, él venía de Canadá y él estaba oyendo sobre el nopal y yo sobre sus frutos rojos y interesantemente tienen los mismos compuestos, tienen quercetina, camferol y sorrandetina. Sin embargo, pues yo pienso por la localización de los alimentos, los de nosotros es verde y los de ellos es rojos, pero tiene mayor actividad antioxidante que los frutos rojos. No los cocinen mucho, por favor, porque ahí van destruyendo la vitamina C, van destruyendo la actividad antioxidante y van eliminando los polifenoles. Creo que lo tengo más allá. Pero vean ustedes aquí, cuando medimos la actividad antioxidante de la dieta tradicional mexicana, es 10 veces más que una dieta alta en grasa saturada o una dieta control. Entonces, se ve que consumían nuestros antepasados una dieta mucho más saludable que la que estamos consumiendo actualmente. Miren, aquí está, los polifenoles, vean que cuando los enjuago y les quito y les pongo que la monedita de cobre, bicarbonato, por favor no le pongan nada de eso. Se empieza un ligero hervor, no más de 10 minutos, como que hay una biodisponibilidad de los polifenoles aumentan, pero ya si los cocino por más tiempo empieza a disminuir. Eso es con respecto a los polifenoles. A la vitamina C, vean que tiene bastante adecuada cantidad de vitamina C, el 25% de la recomendación. Por eso sí es bueno que se tomen sus licuaditos de nopal en el bosque de Tlalpan, porque ahí tienen una buena adecuada vitamina C. Claro, pareciera que el calentamiento, un ligero calentamiento, hace que haya una mejor disponibilidad de los polifenoles, pero vean que ya cuando lo cocino más de 10-15 minutos ya se pierde la vitamina C, muy importante. Esto ya se los había pasado. Ahora, aquí es muy interesante. Aquí yo me empecé a enfrentar con un problema muy interesante, que ya las gráficas actualmente solamente los jóvenes las entendían. Y en la parte de la microbiota, nosotros utilizamos la plataforma de MySeq, en la cual secuenciamos el gen 16S ribosomal para saber las bacterias que están presentes, y después ya nos arroja una gran cantidad, millones de datos que se tienen que analizar por bioinformática. Y lo que nos dan las primeras son estas gráficas, estas son las de Otus de alfa diversidad. ¿Qué nos dicen estas gráficas? Vean que cuando yo tengo más diversidad en los controles, hay una mayor diversidad de bacterias, que quiere decir que tengo una mayor variedad de bacterias. Pero vean que cuando yo consumo la dieta alta en grasa saturada y azúcar, vean cómo disminuye la diversidad de las bacterias. Pero cuando yo incluía el nopal en la dieta, vean cómo se empieza a restablecer otra vez la diversidad de las bacterias. Luego existen otras gráficas que también me costaba trabajo entender, las de componentes principales. ¿Qué nos dicen estas gráficas? Nos dice aquí sencillamente que las microbiotas son diferentes. Eso se ve muy bien en animalitos porque yo los tengo del mismo bagaje genético, con la misma dieta, y yo los puedo ver muy agrupados. En humanos van a ver que es muy diferente. Entonces vean que la dieta control es esta, la dieta alta en grasa saturada y azúcar es esta. Aquí nos dice que la microbiota de los que están gordos es muy diferente de los que están comiendo adecuadamente, pero que cuando yo incluyo al nopal en la dieta, esta microbiota ya se empieza a parecer la del control, y eso es con solamente un alimento. Entonces, por eso es importante saber los beneficios que tiene nuestra dieta mexicana. Y como les comentaba, cuando yo consumo una dieta alta en grasa saturada y azúcar, empieza a haber bacterias gram negativas que liberan este lipopolisacárido y activan los toll receptor y provocan una inflamación de bajo grado. Entonces, ojo, cuando comamos esto, y vean aquí los controles, y los humanos y los animalitos, el lipopolisacárido está bien bajito. No aumenta hasta 100
nanogramos por mililitro, pero vean cuando yo consumo una dieta alta en grasas saturadas y azúcar, hasta dónde sube el lipopolisacáridos, hasta 5,000 nanogramos por mililitro. Y cuando yo incluyo al nopal en la dieta, empieza a disminuir importantemente el lipopolisacáridos. También, ahora yo me ponía a pensar, la EFSA me aceptará que mi nopal diga yo que sea funcional y prebiótico. Yo tengo que demostrar todo esto en humanos. Entonces, a ver, el índice glucémico insulinémico del nopal. Cuando yo me fui a la literatura a ver sobre el nopal, había muchos hechos históricos que decían que era antidiabético. Ya les dije que no hay alimentos antidiabéticos. Pero lo que sí venía, nos medimos el índice glucémico, esto se hace de acuerdo a la norma internacional, tiene que ser en humanos, no hay estudios in vitro, deben ser en humanos sanos, con un índice de masa corporal menos de 25, y aquí les damos 50 gramos de glucosa, de sacarosa, y vean cómo sube la glucosa, y aquí les dimos 50 gramos de hidratos de carbono provenientes del nopal, y vean cómo disminuyen los picos postprandiales de glucosa. Y esto se ve más evidente con la insulina. Entonces aquí yo puedo decir que el nopal tiene un índice glucémico bajo y también insulinémico bajo. Y ahora yo tenía que demostrar que realmente el nopal tenía un efecto importante en los picos postprandiales en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces vean, esto es una curva típica de sujetos normales, así como ustedes, vean, empiezan con concentraciones bajas en el ayuno de glucosa, aumentan en la etapa postprandial y disminuyen. Y cuando yo les di el nopal también tiene un efecto un poquito. Si yo tengo mis concentraciones de glucosa normales, no puedo hacer que se bajen más, sino ya ese alimento tendría un efecto nocivo, porque me podría ocasionar hipoglucemia. Entonces lo que me disminuye son los picos postprandiales de glucosa. Pero vean aquí que interesantemente, en los pacientes con diabetes tipo 2, está aquí, se les dio un desayuno alto en hidratos de carbono, cómo aumentan los picos postprandiales de glucosa, pero cuando les incluimos una porción de 2 nopalitos en su dieta, disminuyó de 30 a 40 miligramos por decilitro las concentraciones de glucosa. Entonces, por eso es importante que los pacientes con diabetes tipo 2 consuman sus nopalitos para disminuir estos importantemente los picos postprandiales de glucosa. Hice este dibujito para las amiguitas que saben que me estoy incursionando en la pintura, coman alimentos mexicanos, por favor. Vean, aquí están los plátanos, tenemos los duraznos, las peras, el mamey, el aguacate, los higos, la guayaba, las tunas. Todos estos alimentos son ricos en fibra. Entonces, por eso mi recomendación, ¿para qué? Para que ustedes tengan una microbiota saludable. Ahora viene otro concepto. Acuérdense que en nuestra escalerita viene el concepto de portafolio dietario, que es la combinación de 2 o más alimentos funcionales. Bueno, antes pregunta de examen aquí. ¿Yo ya puedo decir que mi nopal es prebiótico y funcional? ¿Por qué? A ver qué me dice. Porque está confiriendo, está dando un beneficio. Según la regulación, Está dando. Conozco primero su mecanismo de acción a nivel molecular. 2. ¿Qué más? Tiene que dar un beneficio al hueso. ¿Cuál fue el beneficio? Bueno, tiene varios. Primeramente, tiene un efecto en los niveles de glucosa. Disminuye los picos postprandiales de glucosa. En donde tú le diste una carga de glucosa, le diste los 2 nopalitos. Entramos, ya no recuerdo cuánto, creo que era la misma carga de 25. Hay una disminución muy importante. Exactamente. Entonces ya puedo decir que mi alimento es prebiótico porque modifica la microbiota intestinal, pero además tiene un efecto benéfico para la salud. Y además funcional porque además de su valor nutricio, estamos viendo que disminuye importantemente los picos postprandiales de glucosa. Entonces vamos a ver el concepto de portafolio dietario, combinación de 2 o más alimentos funcionales o alimentos con contenido alto en ciertos componentes para normalizar parámetros bioquímicos asociados con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Esto es muy interesante. Fíjense que les voy a contar cómo estuvo la historia. Como en los 90, el doctor Jenkins en Canadá, tuve el honor de conocerlo en un evento, él empezó a hacer combinaciones de alimentos de almendras con fitoesteroles y proteína de soya y veían que las concentraciones de colesterol
disminuían igual que las estatinas. Yo dije, híjole, en México nadie conoce qué son los fitoesteroles, casi no consumes almendras, pues sí tenemos investigación sobre la proteína de soya. Entonces traté de tropicalizar ese concepto, empezar a incluir alimentos mexicanos, principalmente basados en proteínas de origen vegetal, con fibra, etc. Entonces aquí vemos que la combinación de 2 o más alimentos pueden incrementar el beneficio de un solo alimento. Entonces yo tenía muchas ganas de estudiar esta combinación porque sabía que la fibra soluble disminuía las concentraciones de colesterol y la de proteína de soya de triglicéridos. Digo, haciendo esta combinación podré ver un efecto mayor. Entonces aquí estudiamos uno de los graves problemas que tiene México también, aparte de obesidad y diabetes, son las dislipidemias. Aproximadamente existen 25 millones de personas mayores de 20 años con dislipidemias. Y aquí fue el también tema de tesis de un estudiante de doctorado, Marta. Y vean ustedes aquí que los pacientes empezaban con altas concentraciones de colesterol y triglicéridos. Aquí tenemos que seguir lo que nos pide el American Heart Association, la recomendación, una dieta baja en grasa saturada y colesterol. Ahí tenemos un recetario disponible, está libre en línea, tiene 15 menús con diferentes kilocalorías que cumplen las recomendaciones del ATP3 para disminuir el colesterol. Entonces, en los primeros 15 de un mes les dimos la dieta baja en grasa saturada como lo pide el American Heart Association y después les dimos una combinación de fibra soluble y proteína de soya. Y ven que al final de 2 meses y medio, ojo, estas intervenciones mínimo deben de ser en 2 meses y medio o 3. No si como un licuado de nopal no le va a hacer efecto mañana, no. Eso es a largo plazo. Vean cómo disminuyeron el 20% de las concentraciones de colesterol, triglicéridos el 40.38% y también de colesterol LDL. El HDL no se movió mucho, probablemente porque esto es debido a que el HDL aumenta principalmente con el ejercicio. Ahora, esto es interesante. No todos vamos a responder de la misma manera a estas estrategias. Vean, aquí están todos nuestros pacientes. Vamos a tener no respondedores, normorespondedores e hiperrespondedores. Entonces, vean, aquí están sus colesteroles. Esto es colesterol total. Vean como unos inclusive les aumentó el 51% les disminuyó el colesterol, el 48% disminuyó el LDL, el HDL no cambió mucho. Pero vean ustedes que esta combinación de fibra soluble con proteína de soya, el 78% disminuyeron sus triglicéridos. Entonces, les voy a compartir mi receta secreta. En 1 litro de leche de soya, le ponen 1 taza de avena, le ponen unas 3 cucharaditas de cocoa y edulcorantes y la pueden dividir en porciones y se la comen durante la semana. Es muy efectiva para disminuir las concentraciones de triglicéridos. 1 litro de leche de soya, 1 taza de avena, no la hiervan, no la enjuaguen, no le hagan, nada más ponen su avenita, 1 taza, 1 litro de leche de soya, 2 o 3 cucharadas de cocoa, le ponen vainillita. El edulcorante, pues se los dejo a su discreción, pero miel si pueden, pero y lo dividen. Para los que trabajamos necesitamos tenerlo ya, lo preparo yo el domingo y nos lo como del lunes a miércoles o lunes a jueves, ¿no? Y es muy importante, van a ver su tránsito digestivo, van a ver cómo cambian, muy interesante. Bueno, entonces vean aquí sí hicimos este portafolio, pero con pacientes que tenían una combinación de nopal con chía, proteína de soya, avena y mulina, y vean cómo ya en estudios clínicos controlados doble cero, como nos piden todas las regulaciones, el placebo, por el hecho de ya tener una dieta baja, las concentraciones de, fue colesterol total, pero vean que los que consumieron esta combinación, sin usar estatinas ni nada, cómo disminuyen su colesterol total y su colesterol LDL, ¿no? Entonces es muy importante saber combinar esos alimentos. Ahora, ¿qué otro factor se debe de tomar en cuenta para la mejor respuesta a un tratamiento dietario? Esto puede funcionar para muchas personas, pero si yo tengo una variante genética
si mis abuelos tuvieron hipercolesterolemia, si mis papás tienen hipercolesterolemia familiar, no, la dieta no les va a ayudar mucho. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta de estas variaciones genéticas de cada individuo. Esto es muy importante. Vean, aquí encontramos que estos portafolios etarios son específicos para población específica. El doctor Samuel encontró aquí que en el continente americano teníamos, principalmente los de México, y luego ya lo confirmamos nosotros, una variante en el gen ABCA1 que hace que los mexicanos tengamos el colesterol HDL bajo, obesidad y diabetes tipo 2, y la frecuencia más o menos es alrededor del 20% en México. Esa es la mala noticia, que tenemos la predisposición a desarrollar obesidad, bajas concentraciones de HDL. La buena noticia que encontramos, miren, vean ustedes aquí, el colesterol HDL cómo está bajo. Nosotros deberíamos de tener el colesterol como en 60, 50, 60, dependiendo si son hombres o mujeres, pero vean los pacientes con hipercolesterolemia tienen el colesterol HDL muy bajo, y la buena noticia es que son los mejores respondedores. Entonces eso es importante, pero hay que considerar que los que ya tienen dislipidemias familiares, es un gen que ya tienen y que o sean ricos, pobres, nadie se los va a quitar. Entonces el medicamento, la dieta y el ejercicio es lo que se recomienda para este tipo de pacientes. Ahora, ya vamos en el nivel 0, que es donde nos llevamos aproximadamente unos 30 años, que es lo más importante para nosotros, pero ahora vamos en la otra escalerita que les mostré, vamos en el nivel 1 y 2, investigación aplicada, lo que denominamos innovación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en México? Ustedes ya lo saben, es la obesidad. Vean todo el medio ambiente moderno que se le denomina el esposoma, que son la predisposición genética, que esa ya no la podemos cambiar, disminución en el consumo de leguminosas, uso frecuente de antibióticos, una disbiosis en la microbiota intestinal, actividad sedentaria, mucha grasa en los alimentos, sobreutilización de la industria de alimentos rápidos, demasiada azúcar, porción de alimentos demasiado grande. Todo esto, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Pues obesidad. Y la obesidad es un factor, durante la obesidad pues vamos a tener un estrés oxidativo aumentado, inflamación, concentraciones de bajas de HDL. Esto es muy importante. Yo no puedo ver a una persona por tener un índice de masa corporal arriba de 25 y decir, ¿estás inflamado? No. Yo tengo que medir algunos parámetros bioquímicos como esta proteína C reactiva y el lipopolisacárido para decir que hay una inflamación de bajo grado. Por eso actualmente la obesidad se considera como un estado crónico de inflamación. Y vean, tenemos concentraciones bajas de HDL, tolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertrigliceriemia y esteatosis hepática. ¿Y esto qué nos va a dar como consecuencia? Pues síndrome metabólico. Ahora, ¿por qué es importante el síndrome metabólico? Vean, estos hallazgos están horribles. 1 de cada 2 mexicanos en la Ciudad de México, arriba de 20 años, presenta síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues es la presencia de 3 de estos factores. Triglicéridos altos, arriba de 150 miligramos por decilitro, obesidad, hiperglucemia, arriba de 100 miligramos por decilitro, hipertensión, bajas concentraciones de colesterol HDL. ¿Y por qué era importante para nosotros desarrollar una estrategia dietaria para el síndrome metabólico? Estos pacientes tienen 5 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, y estos pacientes, desgraciadamente, el 80% van a morir por enfermedad cardiovascular. Entonces, teníamos que hacer una intervención. Acabamos de sacar este artículo hace como un mes, que nos llevó como 5 años hacerlo, pero finalmente ya está en el Journal of the American Heart Association, para que lo consulten y vean qué es lo que encontramos. Que tenemos aquí masa grasa. Vean cómo va aumentando la masa. Aquí están normopeso, sobrepeso, obesidad 1, 2 y 3. Vean ustedes cómo va aumentando la masa grasa, y aumentando el peso, cómo va disminuyendo la masa grasa, cómo va aumentando la glucosa, la insulina, los triglicéridos. Este estudio lo hicimos en 1000 personas.
cómo van disminuyendo las concentraciones de colesterol HDL en mujeres, en hombres, y cómo va aumentando también la resistencia a la insulina. Entonces es un grave problema de salud que tenemos aquí en México. Ahora, vean ustedes aquí la microbiota de los individuos con síndrome metabólico. Como les decía a ustedes, la microbiota en los humanos es diferente de la de los animalitos. Vean ustedes aquí que como no hay en estas gráficas de componentes principales, no hay una clara definición de cuál es la microbiota de los humanos y de los pacientes con síndrome metabólico. Pero vemos aquí por el índice de Shannon que va disminuyendo la diversidad. Y una de las bacterias que vimos que más aumentaba en los pacientes con síndrome metabólico, tanto el síndrome metabólico y obesidad mórbida, es Prevotella copri. Vean ustedes aquí cómo aumenta el lipopolisacárido. ¿Qué dijimos que era el lipopolisacárido? ¿Qué nos indica? Inflamación de bajo grado. Entonces vean ustedes aquí ya los pacientes con síndrome metabólico tienen una inflamación de bajo grado, los de obesidad mórbida también. ¿Y cuál es la necesidad? Se puede crear un producto a base de alimentos funcionales para disminuir las anormalidades bioquímicas del síndrome metabólico. Y veamos, las regulaciones nos piden una evidencia científica, están todos los artículos que hemos publicado sobre este tema. Hicimos una combinación de todos estos alimentos, semilla de chía, proteína de soya, nopal, avena, inulina. A lo mejor no es el óptimo y vamos a seguir tratando de seguir estudiando los alimentos para ver cuál es la combinación óptima. Ya sabemos su mecanismo de acción a nivel molecular y también su efecto en la microbiota. En nivel 3, la prueba de conceptos. Vean ustedes aquí, empezamos a desarrollar este producto a base de alimentos funcionales. Empezamos aquí en una química que estuvo trabajando con nosotros a ver qué sabores le quedaban mejor a este producto, que la prueba de conceptos. En nivel 4, la investigación científica. Acuérdense que en la escalerita eran 9 niveles. El 0 para mí es el más importante de la investigación. El 4 es la investigación clínica y el 9 ya es el final. Entonces vean que la investigación científica es lo que hicimos. Probamos esta intervención a base de alimentos funcionales. La primera estrategia, como nos los pide la American Diabetes Association o la American Heart Association, es el recetario. Mándenme un correíto, con mucho gusto les envío el recetario. Y es natural, fácil de usar, sin efectos secundarios, pueden ser diferentes sabores. Muy importante, tiene un índice glicémico bajo, tiene fibra soluble e insoluble, y obviamente es más económico que los medicamentos. Entonces, primero aquí tuvieron 15 días con la dieta baja en grasa saturada y colesterol, y la segunda fue la dieta baja en grasa saturada más la combinación de alimentos funcionales. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Aquí está muy interesante. Vemos cómo hay una disminución. Vean aquí que la combinación, esto es de la microbiota, hay una relación más grande de Prevotella bacteroides, aquí, muy importante, los con síndrome metabólico, y esto lo teníamos que bajar. Hay una asociación muy importante que al ir aumentando Prevotella copri, aumenta el lipopolisacárido, nos aumenta la inflamación, que al comer más proteína disminuye esta relación. Pero vean que después de dos meses y medio de la intervención, empiezan a bajar la circunferencia de cintura en hombres y mujeres, empieza a bajar el índice de masa corporal, los triglicéridos, la presión arterial, la glucosa, el colesterol HDL, solamente en mujeres, empieza a bajar las concentraciones de leptina, muy importantemente de grasa corporal. Vean que después de los 15 días, ya con la combinación de alimentos, cómo empieza a disminuir la grasa corporal, la hemoglobina glucosilada, la insulina, el lipopolisacárido y los aminoácidos de cadena vertical. Entonces aquí ya no nos vamos a detener mucho porque ya nos conocemos un poquito, pero vemos que ya con este tipo de intervenciones empezamos a modificar la microbiota. Vean que en un normal con síndrome metabólico o obesidad mórbida, cómo va disminuyendo el índice de Shannon, va disminuyendo la diversidad, pero cuando yo doy una intervención empiezo a recuperar mi microbiota intestinal. Esto aquí medimos varios polimorfismos para ver
quiénes son los mejores respondedores o no a la dieta. Aquí encontramos uno muy interesante, el ApoE 3-4, que está asociado con el desarrollo de enfermedades de Alzheimer y también con dislipidemias. Y en efecto, las personas que tienen esta pequeña variante genética son las que tienen más altas las concentraciones de colesterol LDL. ¿Cómo está la situación de diabetes? Vean que el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. Aquí probablemente ya es más alto. La prevalencia, esto es muy importante, la prevalencia de diabetes ha crecido más rápidamente en países de bajo y medio ingreso que los de nosotros. Y ahorita con la 4T no sé cómo va a estar esto. Y por lo tanto urgen estrategias dietarias para atenuar la progresión de inflamación de bajo grado y disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, vean ustedes, aquí está muy interesante, esta fue la tesis de doctorado de una de mis alumnas, que en la microbiota los componentes principales ya van entendiendo. Vean que aquí los pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen una microbiota diferente que de los pacientes sanos, de los sujetos sanos. Aquí ya desde a nivel de filo ya vemos que hay más similitudes que bacteroidetes. A nivel de género vemos que empieza a aumentar la prebotela y ya con estos análisis estadísticos en líneas de esquema análisis ya podemos ver qué bacterias son las que más aumentan durante la diabetes. Estas son las en los sujetos sanos y aquí la primera que aparece es prebotela cocci en pacientes con síndrome metabólico y también con diabetes. Aquí nos enfrentamos con un grave problema porque estos son la microbiota de los sujetos sanos y estas son de los sujetos con diabetes tipo 2, pero aquí teníamos un problema de que hay sujetos que consumen glibenclamida, otros metformina glibenclamida y otros que saben que son diabéticos pero no quieren consumir medicamentos. Es lo más aterrador porque les dicen que tienen diabetes y no, y entonces pero vean, un hallazgo muy importante, aunque ustedes no sean expertos en microbiota, vean que en estas, que son los pacientes con diabetes, los que consumen metformina, glibenclamida, la metformina o ningún medicamento, aparece mucho este azulito, pero no en el sano. Esto nos indica que hay esta bacteria y cuando hacemos el heat map, el mapa de calor, vemos que la bacteria que está aquí es Prebotella cocci. Entonces vemos que en la población mexicana, en pacientes con síndrome metabólico diabetes tipo 2, aumenta mucho esta bacteria que es gram negativa y acelera la inflamación de bajo grado. Entonces vean aquí cómo se comportan estos pacientes con diabetes tipo 2. Cuando yo estoy normal, tengo mis concentraciones de glucosa y de insulina normales. Cuando empiezo a ganar peso, empiezo a aumentar la insulina y la glucosa. Pero ya después de 2 años de evolución de la diabetes, pues el páncreas se cansa de secretar tanta insulina, empieza a caer las concentraciones de insulina, pero ya hay hiperglicemia, ¿no? Aquí medimos una incretina que es GIP. GIP se encuentra en las células epiteliales y se encarga de estimular al páncreas para que estimule insulina y vean cómo está aumentada en los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, esta ya no está ejerciendo su función y ya no ocasiona que el páncreas secrete insulina. Aquí vemos cómo aumentan los ácidos grasos al ir aumentando la hemoglobina glucosilada. Vean ustedes aquí, bien interesante. También vemos aquí, esto es muy interesante, hace unos años hicimos un estudio con otra chica que hizo el doctorado con nosotros y vemos que al ir aumentando el HOMA, la resistencia a la insulina, aumentan estos aminoácidos de cadena ramificada que son la valina, la leucina y isoleucina. Entonces, parece que se asocia el aumento de estos aminoácidos con resistencia a la insulina. Y luego vimos en el tejido adiposo de los humanos que hay unas enzimas que degradan estos aminoácidos, que son la deshidrogenasa de los aminoácidos de cadena ramificada y su transaminasa, que está disminuida. Pero recientemente descubrimos que también la microbiota, los microorganismos, sintetizan aminoácidos. Y cuando está durante la diabetes o el síndrome metabólico, hay bacterias que están sintetizando estos aminoácidos. Por eso vean ustedes cómo están muy altos estos aminoácidos de cadena ramificada con respecto a los sujetos normales. Veamos también aquí cómo aumenta muy importantemente el lipopolisacárido. Y aquí encontramos un hallazgo muy interesante. Medimos todos los aminoácidos, pero vimos
que los sujetos con diabetes que tenían menos glutamina tenían más lipopolisacáridos. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué se daba esto? Y es que la glutamina es una fuente de energía para las células epiteliales en el intestino. Entonces, si yo tengo baja glutamina, estas células epiteliales se abren y por aquí entra el lipopolisacárido. Entonces, muy interesante este hallazgo. Vemos también que hay un aumento de Prevotella-Copri, del lipopolisacárido. Aquí está el artículo porque lo quieren consultar. Y aquí también a mí me da muchas ganas de estudiar cómo estaban estos pacientes, el riesgo que tenían de aterosclerosis. Entonces vean que cuando ustedes comen mucho huevo, mucha carne, muchos crustáceos o muchos quesos, por la acción de la microbiota intestinal se va a producir un compuesto que se llama trimetilamina. Y por acción de la flavinonoxigenasa en el hígado va a formar óxido de trimetilamina, conocido como TAMAO. Altas concentraciones de TAMAO está asociado con aterosclerosis, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, progresión de enfermedad crónica renal. Y entonces medimos el TAMAO en los pacientes con diabetes tipo 2 y vean que está más alto y está más alto en los hombres que mujeres. Y entonces, ¿por qué las personas con diabetes tipo 2 tienden a morirse más de enfermedad cardiovascular? Porque tienen muy aumentado el TAMAO y muy bajas las concentraciones de HB. Entonces, eso es muy importante. Esto ya es un resumen de lo que encontramos en este estudio. Y la segunda intervención, bueno, ya tenemos caracterizado la microbiota del paciente con diabetes tipo 2 aquí en México. Ya sabemos todas las anormalidades bioquímicas que se encuentran. Podemos dar una intervención para, aquí están los alimentos que utilizamos y los beneficios que tienen en la salud. Podemos desarrollar una intervención para controlar estos pacientes con diabetes tipo 2. Acuérdense que no les vamos a quitar la diabetes, sino que la vamos a controlar. Y vean ustedes aquí las desviaciones. Como les decía, a diferencia de los alimentos, los humanos tenemos muchas variaciones, pero hubo una reducción importante después de 2 meses y medio de tratamiento del área bajo la curva de glucosa, que esto es muy importante en los pacientes con diabetes tipo 2, triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL, ácidos grasos libres, hemoglobina glucosilada, proteína C reactiva y lipopolisacárido. Aquí me llamó la atención por qué tanto en el grupo que tuvo la intervención como el que consumieron placebo, por qué disminuyó el lipopolisacárido. Vean que si nosotros ya llevamos una dieta como lo pide la American Diabetic Association, ya disminuye importantemente la inflamación. Claro que si yo consumo más alimentos funcionales, me va a disminuir todavía más la inflamación. Vemos cómo después de la estrategia dietaria, cómo empieza a aumentar la diversidad de la microbiota intestinal. Vean cómo aumenta el índice de Shannon y ya empieza a disminuir una de las bacterias, las malas, que son Prevotella-Copri, como empieza a disminuir en los pacientes consumieron el portafolio dietario, pero no en los que consumieron el placebo. Aquí algunas asociaciones. Y vean que ya esta combinación de una dieta baja en grasa saturada con alimentos funcionales basados en una dieta principalmente de origen vegetal, una proteína de origen vegetal, fibra soluble, ácidos grasos omega 3, prebióticos y de índice glucémico bajo, puede disminuir la disbiosis en la microbiota intestinal, disminuyendo importantemente el lipopolisacárido, las concentraciones de glucosa, la hemoglobina glucosilada, citocinas inflamatorias que me van a provocar la disminución de la endotoxemia metabólica y también las concentraciones de triglicéridos. Nivel 5. Acuérdense en la escalerita que llevamos hasta el 9, el desarrollo de la patente. Esto me tomó 5 años porque no había oficina de protección intelectual aquí en el instituto, entonces yo tuve que hacer todos los trámites. En el 2012 solicité la patente, entra un examen de forma, hay publicación oficial de solicitud de la patente, examen de fondo en el 2015 y en el 2017 se procede al otorgamiento y este es un título de la patente. Entonces vean cómo toda esta parte de la nutrición transnacional, todo lo que implica. Ya el nivel 6, escalamiento a la planta piloto, ya vean cómo empezamos a preparar el portafolio dietario aquí en la planta, en condiciones de higiene, se empaca,
luego lo mandamos al 2007 y veamos cómo todos estos descubrimientos en nutrición a través de CONACYT y una oficina de transferencia tecnológica, pues se hace la transferencia para que se empiecen a comerciar estos tipos de desarrollos que estamos haciendo aquí en el Departamento de Nutrición. Ya para finalizar, vean que la nutrición personalizada, después de una evaluación clínica, una evaluación dietética, evaluación del estudio nutricional, y ahora ya saben ustedes por la nutrigenómica y la microbiota qué alimento utilizar y por qué, y también dependiendo de mi nutrigenética, de estas predisposiciones genéticas, al evaluar los SNP, yo puedo saber la predisposición al desarrollo de ciertas enfermedades con el objeto de alcanzar lo que se conoce como nutrición personalizada. Esto, traduciendo la innovación en la nutrición práctica, toda esta investigación que estamos aquí haciendo en el instituto, pues nos va a servir para desarrollo de patentes, comercialización, desarrollo de nuevos productos, información al consumidor, esto es muy importante, cómo pasar todos sus conocimientos de nutrición al consumidor. Y conclusiones, con la ayuda de la nutrigenómica y la microbiota se podrán conocer los mecanismos de acción a nivel molecular de los diferentes alimentos vegetales y su efecto en la modulación de la microbiota intestinal, con el objeto de darle un valor agregado a los alimentos mexicanos y conocer sus beneficios en la salud. Por último, quisiera agradecerle a CONACYT, que sin su apoyo, tanto de convocatorias que ha aplicado a FOSIL de Ciencia Básica, nos ha dado financiamiento para la elaboración de toda esta investigación que se lleva a cabo en el instituto, en el Departamento de Fisiología y Nutrición. Y aquí están algunos de nuestros colaboradores y estudiantes que han sido, se han dedicado a ser parte de esta presentación que yo les di. Pues eso es todo. Muchas gracias por su presencia. Thank you.